Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros somos el grupo número 4 e iniciamos de esa manera el ciclo correspondiente a las exposiciones. En esta oportunidad vamos a tocar el tema número 10, que habla sobre la desocupación del inmueble. Así damos inicio entonces a nuestro ciclo de exposiciones. Vamos a iniciar entonces a definir dos conceptos que van a ser el eje central de nuestro tema el día de hoy: el desalojo y la desocupación. El desalojo, en cuanto a conceptualizarlo, es el procedimiento judicial terminal mediante el cual, tras un juicio, un juez ordena la extracción o el desalojo forzoso del ocupante por un incumplimiento grave de ley, establecido por supuesto dentro de los parámetros de lo grave para un juez. En el caso de la vivienda, exige primero agotar una vía administrativa que vamos a tocar más adelante, y además requiere que el propietario pues demuestre una causal estricta de la ley para la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Eh, la ejecución, bueno, incluso una sentencia a favor del arrendatario no puede ejecutar el desalojo sin que se garantice un refugio o una solución a la persona que está arrendada. En cuanto a la desocupación, como bien lo vemos en el material de apoyo, es el acto de entrega o restitución del inmueble por medio de una vía pacífica o voluntaria. Muchos tribunales en Venezuela lo definen como la etapa previa a la acción aplicable cuando un contrato a tiempo determinado finaliza, y aplica en figuras distintas a lo que normalmente conocemos como un contrato de arrendamiento. Eh, Todo desalojo implica de un espacio, eh, implica una desocupación, pero el desalojo requiere un juicio contencioso, mientras la desocupación es una acción voluntaria. En el artículo 4 de la ley contra el desalojo y la desocupación nos hablan que se encuentra taxativamente prohibido el desalojo o desocupación de cualquier vivienda. Esto, al ocupar los dos términos dentro de la ley, o trata de eliminar por completo, digamos, un vacío de ley o cualquier mínimo intento de querer aplicar un desalojo inmediato hacia la persona que está arrendada. Ahora vamos a hablar de uno de los ítems muy importantes de nuestro tema, que es la morosidad del inquilino, que se considera y está tipificado como uno de los causales graves para el desalojo o la desocupación, por supuesto primero por la vía, agotando vía administrativa. Pero la morosidad del inquilino es un supuesto legal previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, pero la ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, bajo el decreto 8.190, establece un escudo estricto de protección para el arrendatario, haciendo que el cobro forzoso o la recuperación del inmueble por impago sea un proceso sumamente largo y desgastante. Cuando hablamos de plazo legal, establece que para que pueda ser ejecutado el proceso por incumplimiento de pago o morosidad, debe mínimo haberse atrasado en 4 cuotas de cánones de arrendamiento. Bajo este concepto, y obviamente demostrándole, se activa la vía administrativa. Una vez que el inquilino cae en morosidad, sea considerada una causal válida para iniciar un trámite de desalojo, eh, el propietario debe someterse estrictamente a lo dispuesto en el decreto 8.190, que si bien no es muy a profundidad, ni se pretende hacer otra ley, o digamos otra ley en paralelo con la ley de arrendamientos, sí es un decreto que establece cómo sería la vía administrativa para ejecutar los desalojos y las desocupaciones. En el artículo 5 establece de forma obligatoria que antes de interponer cualquier demanda judicial que busque la desocupación de una vivienda, como ocurriría en este caso por falta de pago, se debe agotar obligatoriamente la vía administrativa ante el SUNAVI. En el artículo 7 y 8 regulan la realización de audiencias de conciliación. Es en este espacio, amparado por estos artículos, donde se debate formalmente la deuda
o la morosidad del arrendatario. Y se revisan los montos adeudados y se busca que el inquilino proponga un plan de pago o una entrega pactada. El propietario no puede acudir directamente a un tribunal si el inquilino no paga. O sea, en el decreto 8190 obliga a tramitar un procedimiento administrativo previo. Fase conciliatoria donde el dueño debe denunciar la morosidad eh, ante la SUNAVI, se citará al inquilino para buscar soluciones y la autorización para demandar simplemente si el inquilino no asiste a las citas o no se logra ningún acuerdo de pago. Entonces, aunque un juez determine que el inquilino debe desalojar, como ya lo mencioné anteriormente, este desalojo no se efectúa o no se lleva a cabo hasta que no se garantice que tenga un lugar de refugio o una vivienda digno para la persona que sería el arrendado en este caso. Bien, tocaremos entonces el segundo ítem de las posibles causas de desalojo o desocupación de inmuebles en Venezuela. En esta oportunidad hablaremos de la necesidad justificada del propietario o familiar de solicitar el inmueble. Es una acción válida, legal en Venezuela. Sin embargo, se presenta, y hay que decirlo en la práctica, choca contra los mismos frenos procesales de la ley contra desalojos. El sustento legal de esta acción no se encuentra en esta ley contra desalojo, se encuentra en el artículo 91, numeral 2 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda en Venezuela. La ley estipula que el propietario puede solicitar el inmueble por sí mismo o por familiares con segundo grado de consanguinidad, como los padres, los hijos, abuelos, nietos y hermanos. Dentro del artículo 91 establece que el arrendador debe demostrar con una prueba contundente el por qué solicita nuevamente la ocupación del inmueble para él o para su familiar. ¿Qué exige el Tribunal Supremo de Justicia? Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no basta con querer o decir que necesito la casa o necesito el inmueble. El dueño debe probar que hay una urgencia real, como sufrir de una enfermedad donde amerite vivir en esa zona, donde se encontrara alquilado en otro lugar, en otra entidad y se encuentra en un proceso de desalojo y por ende debe ocupar su nueva vivienda, no poseer otra vivienda y estar por contraer matrimonio o construir un hogar. Comprobación de la afiliación. También se deben presentar actas de nacimiento para comprobar el grado de consanguinidad y así proceder entonces al proceso administrativo. Una vez que se declara lugar el desalojo por esta causal, igual el inmueble no podrá ser destinado al arrendatario o desocupado mientras hasta que la otra persona no tenga una vivienda donde estar, y para evitar algún tipo de fraude procesal, el arrendatario no puede dar por poner en arrendamiento nuevamente este inmueble al menos por 3 años. El Estado monitorea que efectivamente el dueño o la familia acreditada sea quien viva allí. El freno del artículo 13 de la Ley contra Desalojo y Desocupaciones, que al igual que ocurre con la morosidad, ya lo mencionaba, aunque el propietario gane el juicio demostrando que necesita su inmueble, no se ejecutará el desalojo forzoso hasta que el Ministerio de Vivienda y Hábitat no consiga un lugar donde reubicar nuevamente a estas personas a quienes se les va a ejecutar el desalojo.